lo que vamos a hacer en esta clase es resolver la tarea, ¿sí? La tarea número 6 que ya está disponible en la plataforma, ¿sí? Eh, bueno, en la anterior clase habíamos visto lo que era una fórmula, ¿sí? Y la sintaxis que tiene una fórmula, y también las funciones. Bien, dijimos que las funciones forman parte de la fórmula, ¿sí? Podemos nosotros utilizar una o más funciones como argumento de una fórmula, ¿sí? Y bueno, cada función también tiene, así también tiene argumentos, ¿sí? Que pueden ser utilizados, ¿sí? Argumentos bueno, que son la entrada justamente para cada función y con la cual va a poder realizar el cálculo correspondiente y mostrarnos el resultado, ¿sí? En la hoja de cálculo. Bien, acá tengo, le estoy compartiendo, ¿sí? La tarea número 6, ¿sí? Y bueno, yo quería explicarla, ¿sí? En qué es lo que consiste. Es una tarea también, una tarea cortita, ¿sí? Pero que tiene como objetivo, bueno, poder utilizar, como les decía, lo que ya vimos en la parte de fórmula, ¿sí? Y la función, ¿sí? La función suma en este caso, bien. Eh, y bueno, para que puedan utilizarlo, ¿sí? Hay otras funciones que vamos a ver más adelante, ¿sí? Por ahora es lo que vimos en la clase pasada, ¿sí? Y bueno, la resolución de la tarea para que puedan seguir paso a paso, ¿sí? Cómo resolverla y ante a cualquier consulta, cualquier duda, ya saben, pueden escribir bien en la plataforma virtual, ¿ok? Nos dejan ahí la inquietud y yo puedo responderla, ¿bien? Bueno, en la hoja de cálculo nosotros tenemos sería una lista de productos, ¿sí? Una tabla. Ahora lo que voy a hacer es, le voy a dar un poquito de aspecto, ¿sí? A la tabla, porque bueno, tiene bordes, ¿sí? Vamos a seleccionar toda la tabla y le vamos a aplicar todos los bordes, ¿sí? Bien, ok. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, por empezar, a resolver, ¿sí? Acá yo les puse a continuación las fórmulas que pueden seguir, ¿sí? que tienen que seguir para poder agregar los datos que faltan acá en la tabla. Bueno, la tabla consiste en una serie de productos, ¿sí? Una columna que tiene los productos, bien, tiene en la segunda columna los precios, ¿sí? Y la tercera tiene las cantidades, ¿sí? Y lo que nosotros tenemos que completar son las columnas de importe, ¿sí? De IVA, un subtotal, ¿sí? Y en esta celda, ¿sí? En esta celda F11, lo que vamos a hacer es sumar, ¿sí? Todos los subtotales que obtengamos. Y por último vamos a aplicar una pequeña operación para poder que nos permita calcular el porcentaje que representa, ¿sí? Cada uno de los productos, el subtotal de cada producto con respecto al total general sería, ¿sí? Bien. Bueno, vamos por la primera columna de importe, ¿sí? Decimos acá
realizar las siguientes fórmulas que se indican a continuación, ¿sí? Y bueno, la fórmula para importe, ¿sí? Nos dice que es el precio por la cantidad, ¿sí? Acá está denotado la operación, ¿sí? La operación, el producto va a ser el resultado entre, el importe va a ser el resultado entre el precio y la cantidad, ¿sí? Bueno, formulamos, ¿sí? Dijimos que comenzaba la fórmula con el signo igual, ¿sí? Y seleccionamos la celda que va a intervenir, ¿sí? En la multiplicación. En este caso sería el precio, ¿sí? Y para denotar la multiplicación utilizamos la tecla de asterisco, ¿sí? Que va a realizar el cálculo de la multiplicación por la cantidad en este caso. Seleccionamos la cantidad, ¿sí? Hasta ahí tenemos la fórmula por. Bien, presionamos Enter y tenemos el resultado, ¿sí? Por un lado la celda nos muestra el resultado, el resultado de la operación, ¿sí? Y por otro lado tenemos en la barra de fórmulas, ¿sí? Nosotros tenemos la fórmula en sí de las celdas que intervienen, ¿sí? Y el operador que estamos utilizando, ¿sí? En este caso el asterisco, ¿sí? Para realizar la multiplicación, ¿sí? Entonces vamos a realizar el mismo procedimiento para las demás celdas, ¿sí? Aquí también voy a hacer la misma operación, ¿sí? Sería el precio, ¿sí? Por la cantidad, bien, y ya tengo el total. La misma operación puedo seguir escribiéndola en cada una de las celdas de la columna, ¿sí? Profe, ¿Sí? ahí lo podemos arrastrar desde el vértice y ya nos copia toda la fórmula. Ese sería otro procedimiento, ¿sí? Otra forma de calcularlo, ¿sí? Sería un atajo, ¿sí? Bueno, ¿Sí? no, Nosotros tenemos, ¿sí? En esta primera celda, fíjense que está, ¿sí? Está denotada la celda B6, ¿sí? Y la celda C6, ¿sí? En la operación. Bien, en la siguiente celda se repite nuevamente, en la fórmula se repiten las columnas, ¿sí? La columna D, solo que cambia el número de la fila, B7, ¿sí? Por C7. Diego. Ahora te tengo. Entonces, hasta ahí tengo la operación, ¿sí? B7 por C7, ¿sí? Y puedo arrastrar, ¿sí? Fíjense acá en la esquina inferior, ¿sí? En la esquina de la celda, ¿sí? Yo puedo ajustar justo el puntero del mouse hasta que me aparezca el puntero se convierte en una cruz, ¿sí? Está denotado. Ahí puedo arrastrar, presionando y arrastrando hacia abajo, ¿sí? Ya puedo repetir, ¿sí? Fíjense, de manera automática, ¿sí? Se va copiando la celda, ¿sí? La fórmula de la celda se va copiando, ¿sí? El resultado, ¿sí? En este caso, va a ser el producto de cada una, ¿sí? Del precio por la cantidad de la fila correspondiente. Bien. Esa sería una manera, ¿sí? Una forma de poder repetir la misma fórmula en las filas siguientes, ¿sí? Otra forma también sería, ¿sí? Si yo elimino estas fórmulas, ¿sí? Y si tuviera que repetir nuevamente el procedimiento, también puedo copiar el contenido que tiene, la fórmula que tiene la celda, ¿sí? Puedo hacer el control C, ¿sí? Bien. Y luego
se me va a marcar, ¿sí? Fíjense la celda copiada y ya puedo llevar donde yo necesite la misma fórmula, ¿sí? En este caso la voy a repetir en las últimas 3 celdas, ¿sí? Y voy a pegar el contenido, ¿sí? Recuerden que cuando nosotros copiamos, ese contenido se va a ir, se va a estacionar en la memoria del portapapeles, ¿sí? Entonces ahí yo ya puedo pegar, ¿sí? Con control B, ¿sí? Presiono aquí, presiono escape y yo ya puedo observar que tengo las operaciones, ¿sí? Realizadas. Es decir, las fórmulas se van copiando y se pueden llevar donde nosotros las requerimos. Bien, para no estar escribiendo en todo caso la misma fórmula varias veces, ¿sí? Entonces podemos cambiar, podemos copiar de esa manera o simplemente arrastrar la fórmula y, y pegar, ¿sí? en las líneas correspondientes. Bien, entonces serían las 3 formas que nosotros tenemos, ¿sí? Para poder, son 3 formas que teníamos para agregar, ¿sí? Fórmulas en la celda. Bien, serían 3 formas rápidas, ¿sí? De agregar las fórmulas. Ok, vamos por el IVA, ¿sí? Por la columna de IVA, ¿sí? Y aquí en la columna de IVA, ¿sí? Fíjense, aquí me menciona que el IVA va a ser igual al importe, ¿sí? Por el 21%, es decir, del importe que yo ya he calculado de la columna que contiene el importe, voy a extraer el 21%, ¿sí? De 7.500, el 21%, ¿sí? ¿Y cómo lo hago? Vamos a requerir una fórmula, ¿sí? Hacemos igual, bien, seleccionamos la celda, hacemos clic en la celda de importe, ¿sí? Y ya se nos marca, ya se nos denota la celda de 6. Ahora, tenemos que sacar el porcentaje y lo vamos a multiplicar en este caso, ¿sí? Vamos a denotar el operador asterisco y vamos a poner la cifra. En este caso sería 21%, ¿sí? Presionamos Enter y fíjense que ahí tenemos ya el 21% representado de la celda de importe, ¿sí? Serían 7.500, 1.575 correspondiere al 21% de 7.500, ¿sí? Esa es una operación, ¿sí? Que se resuelve con la fórmula. Acá en la barra de fórmula queda la fórmula, ¿sí? Y acá la podemos modificar también, ¿sí? Y en la misma celda es donde nos muestra el resultado, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer en este caso también nuevamente, ¿sí? Arrastrar para poder copiar, ¿sí? Todas las fórmulas, ¿sí? En las celdas que están hacia abajo, ¿sí? Entonces venimos aquí en la celda donde tengo la fórmula, tengo la esquina inferior derecha, ¿sí? Fíjense cómo cambia ahí el puntero. Cuando estoy ahí con el puntero en cruz, ¿sí? en una forma de cruz, ¿sí? Puedo presionar el botón del mouse y arrastrar hacia abajo, ¿sí? Suelto y ya tengo las fórmulas copiadas, ¿sí? Cada uno de estos representa el 21% del importe, ¿sí? Que tengo a la izquierda, ¿sí? Bien. Hasta ahí, bueno, ya tenemos el importe, tenemos la cifra que representa el IVA, ¿sí? El importe. Y vamos a calcular, ¿sí? Un subtotal. ¿Sí? Vamos aquí en la línea 18, ¿sí? En la fila 18 y nos dice que el subtotal va a ser el importe más IVA, ¿sí?
Entonces, aquí lo que puedo hacer es sumar, ¿bien? Hago la suma, ¿bien? Puedo hacerla de dos maneras, ¿sí? Puedo hacer la fórmula comenzando con el igual, bien, selecciono la celda que tiene el importe, ¿sí? Aplico el operador más, la celda que tiene ahora, selecciono la celda que tiene la cifra del IVA, presiono Enter, ¿sí? Esa sería una forma, bien, de realizar una suma. Hay otras, ¿sí? Por ejemplo, la de autosuma, ¿sí? Y tenemos el botón, ¿sí? En la cinta, fíjense acá en el grupo de edición, ¿sí? A la derecha, acá tenemos, ¿sí? Una suma, ¿sí? La función suma que nos va a permitir a nosotros aplicar la suma en un rango de celdas. Bien, ahora lo vamos a probar, ¿sí? Vamos a sumar esta fila, ¿sí? Vamos a sumar el importe más el IVA, ¿sí? Y lo vamos a poner en el subtotal correspondiente al FIB. Bueno, selecciono primero la celda donde va a estar el subtotal. Vengo acá al botón, ¿sí? Donde tengo varias funciones, ¿sí? Son funciones normalmente las que se suelen utilizar, ¿sí? La suma, ¿sí? El promedio, ¿sí? Una función que cuenta, ¿sí? La cantidad de valores que tenemos y contar números, la función max que nos va a devolver el máximo de un listado de números, ¿sí? El min, ¿sí? Que nos va a devolver el mínimo de un listado, ¿sí? De un rango de celdas, ¿sí? Cuando digo listado, eso corresponde a un rango de celdas, ¿sí? Entre varias celdas me va a devolver el valor mínimo que tenga, ¿sí? Que encuentre. Entonces dijimos que vamos a hacer la suma, ¿bien? Y vamos a hacer clic acá en la función suma, ¿sí? Bueno, acá fíjense que automáticamente Excel me ha llenado, ¿sí? Con la fórmula suma, ¿sí? Está insertando la función suma, y bueno, ya puso acá una celda, ¿sí? Que correspondería al primer valor que se va a sumar, ¿sí? El F6 está marcado, ¿sí? Pero yo quiero sumar solamente la celda que tiene el importe, ¿sí? Y la celda que tiene el IVA. Entonces, esas dos celdas yo las voy a seleccionar, ¿sí? Fíjense que hago clic en la primera, ¿sí? En IVA, y me arrastro hacia la izquierda, y ahí ya seleccioné las dos celdas que se van a sumar. La celda de importe más la celda de IVA, ¿sí? Si yo continúo hacia la izquierda, te va a seguir sumando todos estos valores que están en la fila, ¿ok? Pero por ahora nosotros queremos sumar solamente el IVA y el importe, ¿sí? Entonces, esa sería la función de suma, que está ahí descrita. Presionamos Enter, ¿sí? Y ya tenemos la suma, ¿sí? De los dos valores, ¿ok? Bien, entonces, hasta ahí nosotros tenemos la suma. Podemos copiarla, ¿sí? Podemos copiar la fórmula y llevarla a otra fila, ¿bien? Lo que vamos a hacer es arrastrarla, ¿bien? Utilizamos la función de arrastre, ¿sí? Hacia abajo, como dijimos, suelto el botón del mouse y ya tengo la suma, el subtotal de cada uno de los productos, ¿ok? Bien, entonces sería lo que corresponde a la columna de subtotal. Bien, ahora tengo acá el siguiente ejercicio, que es total a pagar.
¿sí? El total a pagar, ¿sí? Que va a ser igual, me dice, a la suma de subtotales, ¿sí? Entonces, aquí se puede realizar también la suma, como lo hicimos anteriormente. Podríamos utilizar la suma en la función suma de la cinta. Vamos acá arriba, ¿sí? En el botón de suma, ¿sí? En el botón de suma, donde están las funciones, vamos a elegir, vamos a hacer clic en suma. Bien, bueno. Fíjense que en este caso, ¿sí? Excel me está mostrando, me está insertando la función suma y el rango de valores que se van a sumar corresponden a todas las celdas que se encuentran seleccionadas. En este caso, todas las que están en la misma columna, ¿sí? Por defecto, ¿sí? Esto lo hace Excel de manera automática. Bien, si nosotros requerimos sumar, como recién lo hicimos, valores que no están en la misma columna, en la misma posición, entonces nosotros tenemos que seleccionar el rango de celdas que contienen los valores que queremos sumar. Bien, entonces ahí, hasta ahí nosotros tenemos la suma, ¿sí? De los valores de los subtotales ya definidos y no tuve que realizar ningún tipeo, ¿sí? De la función, porque me lo agregó automáticamente. ¿Sí? Solamente verifico que se estén sumando y me dice que se van a sumar, ¿sí? Me da el rango de F6 hasta F10, ¿sí? Y dijimos que acá tiene el 2 puntos, ¿sí? Que va a ser el operador, ¿sí? Que me va a denotar el rango, ¿ok? Entonces dice que va a sumar desde F6 con F7, F8, F9 y hasta F10, de manera consecutiva, todas las celdas, ¿sí? Entonces, presiono Enter, bien, y ya tengo acá el total que corresponde a pagar, ¿sí? Como está mostrado aquí en la tabla. Bien, otra forma de agregar también la suma, ¿sí? Es con un atajo de teclado, ¿sí? Y para hacer ese atajo de teclado, lo que nosotros podemos es presionar la tecla Shift, ¿sí? Más la tecla Alt, ¿sí? Más la tecla igual, ¿sí? Esa sería, ¿sí? Cuando nosotros hacemos la conjunción de esas tres teclas, entonces podemos agregar acá una suma, una función suma. Pueden presionar Shift, Alt y la tecla igual, ¿sí? Y ahí también es un atajo de teclado que me permite traer la función suma en este caso, ¿sí? Bien. Ok, hasta ahí tenemos lo que es el total a pagar, ¿sí? Y vamos a agregar la última columna, ¿sí? Que es la de porcentaje. Dice porcentaje que va a ser lo que representa cada importe, ¿sí? Del total, es decir, respecto del total. Bien, aquí tenemos la celda, ¿sí? Vamos a hacer para la primera fila, donde tengo el mouse, ¿sí? Voy a aplicar, voy a escribir mi fórmula, ¿sí? Vamos a comenzar por el igual y vamos a decir este subtotal, ¿sí? Lo selecciono, lo voy a dividir entre el total a pagar, ¿sí? Entonces ahí me va a representar, ¿sí? El porcentaje del importe del subtotal respecto del total a pagar, ¿sí? Presiono Enter, ¿sí?
Bien, y ya tengo acá un resultado. Si bien no se expresa en porcentajes, ¿sí? La fórmula, cuando yo veo en la barra de fórmulas, está como la ingresé, ¿sí? Pero el resultado me lo muestra en un valor con decimales. De lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Profe, en la parte, la última fórmula, ¿puedes volver un poquito atrás? Dice, pusiste, no lo capté bien. ¿Dividido por cuánto es? F6 dividido por... Sería, a ver, le paso bien, ¿sí? Acá vamos a poner la fórmula, ¿sí? Sería el porcentaje, ¿sí? El porcentaje, ¿sí? Sería igual, lo mismo con igual a su total, ¿sí? Dividido, ¿sí? El total, ¿bien? Dividido total a pagar, ¿bien? Así sería. Ok, esto lo vamos a poner más grande. ¿Sí? Ese sería el cálculo. Ahí está, ahí está. Ahí ya. ¿Sí? Te venía siguiendo y eso me quedé. Bien, bien. Ahí está. Bueno, ese número, ¿sí? Ese número que nos arroja, nosotros lo tenemos, si bien tenemos el resultado, nosotros tenemos que cambiar el formato, ¿sí? Cambiar el formato de la celda para que podamos representarlo en porcentaje, ¿sí? Fíjese en el formato acá arriba, ¿sí? El formato de la celda, ¿sí? Hasta ahora es de tipo general, ¿sí? Bien, nosotros podemos aplicar, ¿sí? Tenemos que aplicar un formato que nos permita representar en porcentaje, ¿sí? Entonces, acá arriba está, ¿sí? En el mismo grupo, en la cinta, el comando de porcentaje, ¿sí? El estilo porcentual está en el grupo número, ¿sí? Ese comando nos va a permitir a nosotros mostrar el resultado como lo precisamos, ¿sí? Hago clic, ¿sí? Una vez que ya tengo seleccionada la celda, hago clic y ya tengo ya el porcentaje que me representa, ¿sí? El porcentaje, ¿sí? Además de aplicarle, ¿sí? El estilo porcentual, también le puedo agregar, ¿sí? Más o menos eh, dígitos decimales, ¿sí? A la derecha, ¿ok? Bien, fíjense que ahí le puedo quitar los decimales, ¿sí? O le puedo agregar. Bien, cuando yo le quito, ¿sí? Queda ahí el valor redondeado, ¿sí? Y si le voy agregando dos decimales, por ejemplo, ya me muestra con mayor precisión el porcentaje que representa, ¿sí? ¿Ok? Esa es una manera de darle formato a la celda, ¿sí? Correspondiente al resultado que nosotros tenemos y que queremos mostrar. Hagamos la fórmula nuevamente, ¿sí? La escribamos, decimos que va a ser igual a el subtotal, ¿sí? Y en este caso el subtotal es F7, ¿sí? Vamos a poner F7 dividido el total a pagar, que va a ser F11 siempre, ¿sí? Ahora vamos a ver, ¿sí? Entonces ahí yo ya tengo el resultado, ¿ok? Recién dijimos que lo hacíamos, aplicábamos el formato, ¿sí? Acá con el grupo, ¿sí? Con el grupo número yo puedo agregar el estilo porcentual y los decimales, ¿sí? Ahora, si estamos contemplando el hecho de poder trabajar
con una tabla que tenga muchísimos valores, ¿sí? En una columna, entonces podemos utilizar un atajo, ¿sí? Y copiar solamente el formato, ¿sí? De la celda. ¿Cómo vamos a hacer? Primero tenemos que copiar el formato, ¿sí? Esta es la celda origen, ¿sí? Venimos acá arriba al portapapeles, ¿sí? Y fíjense que tengo el icono, ¿sí? Para cortar, ¿sí? Para copiar el contenido de la celda y también un icono que es de la función de copiar el formato, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahí es aplicar el formato. Ya lo tengo copiado, hasta esta instancia ya lo tengo copiado y lo voy a llevar a la siguiente celda que está abajo, ¿sí? Si hago clic, ya voy a pegar el formato. Bien, entonces ahí ya tengo el formato, ¿sí? De la primera celda, lo tengo copiado en la segunda y no tuve que hacerlo de la anterior como el procedimiento anterior, ¿sí? Simplemente copiando el formato, ¿sí? Y llevándolo a las celdas que yo necesito, ¿sí? Bueno, hay algo en particular, ¿sí? Acá en esta celda, en la celda de porcentaje más que nada, ¿sí? Voy a arrastrar para copiar, ¿sí? Fíjense, ¿sí? Y acá yo tengo un error, ¿sí? Vamos a aumentar un poco el tamaño, ¿sí? Y en este caso se me presenta un error, ¿sí? Y esto es porque cuando yo voy arrastrando el valor de la fórmula, ¿sí? En cada una de las celdas, ¿sí? Fíjense que en la celda de importe, por ejemplo, en esta columna de importe, en cada una de las celdas, cuando yo arrastro, ¿sí? Se va copiando la fórmula, bien, que siempre se copia pero corresponde a la misma fila. Es decir, siempre es B6 por C6, ¿sí? En la siguiente es B7 por C7, ¿sí? En la siguiente B8 por C8, ¿sí? Si yo continúo, puedo seguir copiando la misma fórmula, ¿sí? Hacia abajo y no habría ningún inconveniente hasta ahí, ¿sí? El inconveniente se genera cuando yo tengo que hacer una operación, ¿sí? Cuando voy arrastrando y hago una operación. Fíjense, acá si yo tengo que dividir, ¿sí? Voy a borrar, acá voy a borrar estas dos celdas, ¿sí? Acá tengo el error, ¿sí? Acá me da un mensaje de error, ¿sí? Y dice que la fórmula está dividiendo entre 0, ¿sí? Si yo hago clic, ¿sí? Hago un doble clic en la celda, me muestra, ¿sí? Que está dividiendo el contenido de F8, ¿sí? Con el contenido de F12, que está denotado de color, está pintado de color rojo acá. Bien, y esta celda F12, fíjense que no contiene ningún valor, entonces está dividiendo en 0. Bien, es por eso que me arroja ese error, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Sí? Por ejemplo, uno podría verse tentado, ¿sí? A arrastrar todo esto, ¿sí? Y decir, bueno, ¿qué tengo que hacer acá? Tengo que dividir por F11, ¿sí? Ahí, y ya no está el error, ¿sí? En la siguiente también voy a dividir en F11, por ejemplo, ¿sí? Y ya no está el error. Y en la última también lo voy a hacer entre F11 y no tengo ningún error hasta ahí y termino. Ok, en parte está bien, ¿sí? Pero nosotros podemos hacerlo mejor, ¿sí? Y para eso Excel utiliza lo que se conoce como la referencia absoluta, ¿sí?
hasta ahora, todas las referencias que hicimos aquí, ¿sí? B6, C6, son referencias relativas. Ahora nosotros podemos utilizar las referencias absolutas. ¿Y en qué consiste esto? ¿Sí? Consiste, voy a borrar para este ejemplo, voy a borrar los valores que ya tenía calculados. ¿Sí? Consiste en agregarle el símbolo pesos, ¿sí? Acá a la columna, ¿sí? En este caso F, y la fila. ¿Sí? Le asigno la, la referencia absoluta. ¿Sí? Signo pesos ante de la columna F y signo pesos ante de la fila 11. ¿Sí? Bien, esa sería una referencia absoluta. ¿Ok? En el numerador yo tengo F6 solamente, eso es una referencia relativa. ¿Sí? Ahora vamos a ver en qué consiste eso. ¿Sí? Las referencias absolutas no se modifican cuando yo voy a estar llevando el contenido de la celda, cuando yo estoy copiando y lo estoy llevando a otra celda, la referencia absoluta no se modifica. Y ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Si yo arrastro, ¿sí?, el contenido de la celda hacia abajo, ¿sí?, fíjense, bien, ahí ya me copió el contenido de la celda. Vamos a ver la fórmula. En la primera era con F6 dividido F11, ¿sí? Y F11 lo puse con referencia absoluta, ¿sí? Vamos a la siguiente. La siguiente dice F7 con F11, ¿sí? La tercera también F8 cambia, ¿sí? El numerador cambia, pero el denominador sigue siendo el mismo, ¿sí? Aquí también, ¿sí? F9 cambia, ¿sí? Y bueno, y F11 continúa con la misma referencia absoluta, ¿sí? Entonces yo utilicé este total, ¿sí?, con una referencia absoluta en cada una de estas formas para el porcentaje, ¿sí? Eso no se ve aquí muy óptimo, pero en el momento que nosotros tenemos que trabajar y tenemos que almacenar una tabla que contiene más de 100 filas, ¿sí?, estamos hablando de, este, bueno, de controlar los valores, de controlar los errores, de controlar las entradas que nosotros le damos a la celda y de que la operación nos dé el resultado que nosotros necesitamos, ¿sí?, y en el formato que nosotros necesitamos. ¿Ok? Bueno, y por último, aplico, ¿sí?, a las cifras que representan dinero el formato de contabilidad, ¿sí? Voy a aplicar, entonces yo tengo acá el precio, ¿sí?, todas estas celdas de la columna las voy a seleccionar, ¿sí? Puedo cambiarle el formato, por ejemplo, haciendo clic con el botón derecho del mouse, ¿sí? Bien, y acá tengo el menú contextual, ¿sí? Acá tengo una operación con la opción formato de celda, ¿sí? Cuando yo vengo acá al formato, hago clic en el formato de celda, tengo el cuadro que habíamos ya visto en la clase anterior y en el cual yo puedo seleccionar la categoría que tiene la celda. Voy a seleccionar en este caso la categoría de contabilidad. Posiciones, bueno, acá me pide posiciones decimales, 2, está bien, ¿sí? Y el símbolo que voy a utilizar, ¿sí?, es pesos. Lo puedo dejar en pesos o puedo asignarle pesos argentinos, ¿sí? Entonces ahí le doy a aceptar, hago clic en el botón aceptar y ya me muestra el resultado, ¿sí? Aquí hay otro error y es con respecto a la apariencia, ¿sí? Me están mostrando todo en numerales, ¿sí? Todos son numerales.
Bien, lo que puedo hacer para eliminar este error, ¿sí?, de apariencia es aumentar el ancho de la columna que contiene los valores, ¿sí? Entonces vamos a ir, esta columna de precios es la columna B, ¿sí?, acá arriba. Bien, entonces vengo a la cabecera de la columna B, ¿sí?, y dijimos que en la separación, sobre la separación entre la columna B y C, ¿sí?, yo puedo hacer clic y arrastrar hacia la derecha para poder aumentar el tamaño del ancho. Voy a aumentar un poco más a 8, ¿sí? Y si eso no da pie a que, bueno, se muestren bien los resultados, puedo continuar aumentando el ancho, ¿sí?, hasta que me muestre los valores que yo necesito, ¿sí? Vamos a aumentar un poquito más hasta ahí, ¿sí? Entonces ahí ya me muestra los valores, ¿sí?, en el formato que necesitamos, ¿sí? Y bueno, veamos los otros. El importe también, vamos a seleccionar las celdas, ¿sí? Dijimos botón derecho, ¿sí?, y acá en el menú contextual, ¿sí?, buscamos hasta abajo formatos de celda, ¿sí?, y en formatos de celda seleccionamos en la categoría de contabilidad. Contabilidad, ¿sí?, venimos acá abajo, seleccionamos el símbolo de pesos argentinos y hacemos clic en aceptar nuevamente. Bueno, en este caso me muestra todos los resultados, ¿sí?, no hay que modificar el ancho de la columna, ¿sí? Acá pasemos a la de IVA, que también tiene importe, y a la de subtotal, ¿sí? Vamos a seleccionar, bien, y vamos a ir acá arriba, en este caso en la cinta, ¿sí? También acá podemos asignarle, ¿sí?, el formato de contabilidad, ¿sí? Entonces hasta ahí ya tendría todo el ejercicio. Esto lo vamos a hacer un poquito más angosto. Bien, ahí ya tendría los valores, ¿sí?, en la representación que necesitamos. Y también vamos a hacer por el total, la celda que tiene el total, ¿sí?, que tiene un formato general, pero lo vamos a modificar para que ayude a la tabla, ¿sí?, al importe. Vamos a venir, ya dijimos acá en contabilidad, pero en este caso vamos a abrir el mismo cuadro, pero aquí abajo en la función de más formatos, en el botón de más formatos, ¿sí?, ahí voy a correr un poquito. Aquí voy a seleccionar contabilidad, la categoría de contabilidad, que está bien en 2, ¿sí?, posiciones decimales, y el símbolo voy a seleccionar Argentina, bien, que para utilizar, ¿sí?, nuestra moneda como símbolo. Aceptar, hacemos clic en aceptar y también ya tenemos el valor formateado, ¿sí? Vamos a aumentar un poco más. Vamos a copiar el formato, lo voy a llevar acá abajo al total. Vengo acá, no me muestra, voy a aumentar el ancho, ahí está, ¿sí? Entonces ahí me muestra el ancho, ¿sí?, con el ancho correspondiente y vamos a mostrar los valores. Bien. Ahora para completar, acá arriba vamos a poner, ¿sí?, cada uno va a poner su nombre, bien, el número de teléfono, ¿sí?, y la fecha. Vamos a poner número, vamos a poner fecha, ¿sí?, y también le vamos a cambiar el formato acá a la fecha, ¿sí? Vamos a hacer botón derecho en la celda, botón derecho, seleccionamos formato de celda,
Y para los formatos de fecha, ¿sí? Fíjense que hay bastante. ¿Sí? Y otra cosa es que no tuve que cambiar el formato de la celda. ¿Sí? Excel me modificó el formato de la celda, ¿sí? Al momento que yo tenía de ingresar la fecha. ¿Sí? La fecha siempre, Excel siempre trabaja de forma predeterminada, ¿sí? Con la fecha. Es decir, cuando ve que yo ingreso, ¿sí? Un valor, por ejemplo, ingresemos 31 de diciembre, bueno, 31, ¿sí? La barra de división, ¿sí? Ahora tipeamos 12, la barra de división, y tipeamos el año 2021. Hasta ahí, ¿sí? Entonces ahí ya sabe que nosotros ingresamos una fecha, le asigna de manera automática el formato fecha, ¿sí? No lo tengo que buscar, ¿sí? Me lo asigna el formato de fecha, ¿sí? Ahora Excel también tiene un control de fecha, ¿sí? Por defecto, ¿sí? Acá siempre tengo que ingresar la primera cifra, siempre va a consistir en 2 dígitos, ¿sí? Que corresponden al día, ¿sí? Luego el mes y por último el año. Bien, ¿qué pasa si yo ingreso algún número más? Por ejemplo, digamos que el mes, en lugar de 12, le pongo mes 13. Bien, me lo toma, ¿sí? A la fecha, ¿sí? A ver, tenía que surgir acá. Voy a cambiar. Aquí también a ver, me está tomando, pero tendría que también lo mismo, me está tomando como, perdón, me está tomando como una fecha nueva, ¿sí? A ver, de acuerdo al formato. Lo que pasa es que yo ya tengo el Excel ahí un poco modificado. Eh, bueno, en este caso sí, yo lo modifico y no me lanza el error, sino que me lo formatea como fecha, ¿sí? Aunque esto no correspondiera, ¿sí? Vamos a ver por qué es. ¿Sí? Mientras tanto, aquí, bueno, buscamos la categoría. Lo que quería hacer inicialmente era cambiar la apariencia de la fecha, ¿sí? Fíjense que tengo acá varios formatos de fecha, ¿sí? Varias formas de mostrar la misma fecha. Bien, voy a elegir esta, ¿sí? Donde me representa también, me escribe el día. Voy a dar a aceptar. ¿Bien? Y aquí, bueno, me está mostrando un poco más extenso. Voy a traer hasta acá esta celda. Esta también. ¿Sí? Y esta celda voy a ir acá arriba y le voy a combinar, ¿sí? Combinar y centrar. ¿Sí? Fíjense que ahí tengo, sí, esa es la apariencia que yo le quería dar, ¿sí? De la fecha. ¿Bien? Y bueno, ya vamos a ver por qué no me corrige el error, ¿sí? Del mes, de los días, del mes, ¿bien? Y hasta ahí estaría todo lo que es, bueno, acá deberían ingresar cada uno su, este, sus datos, ¿sí?
para que leas, nada más. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Pudieron seguir ahí? Sí, yo subí la plataforma, si está bien, acabo de subirlo. Ah, bien. Ok. ¿Alguien más? ¿Se entendió el tema de la fórmula? ¿Sí? Muy bueno. Ya. Sí. Desde el celular. Eso, sí, lo podemos hacer un videito, ¿sí? Para subirlo, bien. Y bueno, y ahí también les explico cómo hacer, ¿sí? Les puedo pasar, en todo caso podemos trabajar con la app de Google, ¿sí? En este caso con Google Sheet, ¿sí? Vemos de instalar, de hacer la instalación y bueno, de realizar todo el cálculo, ¿sí? De abrir la hoja de cálculo y de determinar todos los ejercicios, ¿sí? Así yo subo esos videos a la plataforma y ya pueden consultar ahí. ¿Les parece? Bueno, perfecto. Bien. Ok. Buenísimo. Lo dejamos ahí, chicos, ¿sí? Gracias, profe. Hasta luego. Nos estamos viendo, chicos. Gracias, profe. Hasta luego. Buenísimo. Suban las tareas, ¿sí? Lo que faltan, ¿sí? Y comenten, bien. Instalen la app del módulo, ¿sí? Para tener la plataforma, en el celular, ¿sí? Los que no pueden ingresar por computadora, ¿sí? Por navegador. Y ahí pueden comentar, pueden dejar mensajes en el chat, ¿sí? Consultas, dudas, ¿sí? En el foro más que nada para compartir todas las dudas, ya saben, colaboran para que sepamos todo, ¿sí? Ok, bien, profe. Chao, hasta la próxima. Nos estamos viendo, chao.